Saludos a todos y bienvenidos a este episodio de Agradece y Crece Podcast. En esta oportunidad estoy muy feliz porque vamos a conversar con una persona que nos va a ayudar a conquistar nuestras propias cumbres. Y bueno, les voy a presentar que me acompaña Héctor Fuentes, que es una persona que admiro muchísimo en el deporte, porque vean, les voy a leer todo lo que ha hecho. Es un atleta de carreras por montaña y asfalto, entrenador de running y trail running, y tiene una lista que no podemos contar ahorita de todas las carreras que ha hecho, pero que de los 40 eventos deportivos desarrollados han sido con éxito a nivel nacional e internacional. Su carrera más larga es de 180 kilómetros y ha realizado, escuchen ustedes, 35 ultramaratones. Héctor, bienvenido. No, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar por acá esta mañana. Bueno, la primera pregunta es, como no sabemos exactamente todos qué es una ultramaratón, ¿cómo podríamos explicar qué es una ultramaratón? Ok, existen carreras como de asfalto, ¿verdad? Que son las llamadas distancias de 5, 10, 21, que es media maratón. Está el maratón y luego arriba de 42 kilómetros, todo es conocido como ultramaratón. La palabra ultra porque significa más allá, ir más allá. A mí por eso me encanta este deporte, ¿verdad? Cuando yo lo descubrí, porque el ser humano siempre como que quiere ver hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Entonces lo hemos notado en muchos aspectos de nuestras vidas. Las distancias más comunes de las ultramaratones son 50 kilómetros, 80, 100 kilómetros, luego hay 100 millas, hay de 200 millas, hay más de 500 kilómetros, hay en autosuficiencia, se llama, que la organización solo te da el soporte en ciertos puntos donde vas a llegar, pero tú vas cargando todo, agua, alimentación. Hay otras que son de navegación, que no está marcada la carrera, sino que tú llevas o un dispositivo GPS o si no, en todo caso, solo tu brújula y el mapa que te brinda la organización. También hay retos personales de correr por días, ¿verdad? Ahorita hay un japonés que vino hace 2 años a El Salvador a correr, hace 1 año y medio, y ahorita está corriendo desde Canadá hasta Ushuaia, o sea, toda América. Ya está en México y ya creo que un par de meses está aquí por cruzando El Salvador. Impresionante. Entonces, entenderíamos que una ultramaratón puede ser desarrollada en una sola jornada, o en el caso que tú nos mencionas, en diferentes etapas, ajá, pero sí, pudiendo descansar un poco para poder continuar. Sí, por ejemplo, hay por etapas que son de 3, 6 días en que se corren, pero tú terminas, por ejemplo, 50 kilómetros el primer día y descansas, duermes y al siguiente día arrancas de nuevo. Eso se llaman multietapas. ¿Y entendería entonces que la distancia más larga de 180 kilómetros que está en tu récord, tú la corriste en una sola también? Sí, esas se llaman non-stop, que no paras, que solo tienes un tiempo de corte, ¿verdad? Para esa creo que eran 42 horas o 44 horas para poderla terminar. Y la organización te va dando la comida, te va dando la alimentación, tú llevas en tu chaleco o en tu mochila de hidratación todo lo que necesitas, ¿verdad? Bebidas isotónicas, comidas, geles, barras energéticas, y vas refilando. Cada cierto punto la organización te pone. Héctor, es impresionante escuchar todas estas cosas que tú nos estás diciendo, que son capaces seres humanos de realizar. Tú uno de ellos, porque ya tienes ¿cuántos años corriendo? Comencé a finales del 2011, o sea, ya llevo varios años, ¿verdad? Entonces, pero comencé a correr montaña un año después, como a 2012 a finales, y corriendo distancias largas desde el 2014. ¿Y cuándo, qué te impulsó a correr la primera vez? Bajar de peso. Ajá, contame. Yo jugaba fútbol unas 2, 3 veces a la semana con amigos, compañeros de trabajo, pero llegó un momento que yo siempre fui delgado desde pequeño, ¿verdad? Y siempre fui bastante activo. O sea, en Chalate, soy de Chalate, ¿verdad? Salía cada dos veces al mes a hacer hiking, Cerro El Pital, los ríos que están cerca, toda la zona. Pero de ahí cuando creces, entras en una monotonía, el estudio, el trabajo y todo eso. Entonces yo aumenté de peso, pesaba 165 libras. Mido 1.67, tampoco era que estaba, que tenía sobrepeso fuerte, ¿verdad? Pero no me sentía bien conmigo. Claro. Entonces compré un par de tenis ahí como por el 2011 y me los puse, ¿verdad? Salí a correr, a caminar, a correr, porque no aguanté. Y jugaba fútbol, es que es muy diferente, ¿verdad? Entonces aguanté como 20 minutos y me regresé a la casa. Que no habrán, o sea, ya un poco frustrado. Sí, y pasé como 2 semanas que no volví a salir. Pero
pasadas esas 2 semanas dije, no, tengo que hacer un esfuerzo. Entonces ya empecé a salir y logré como la constancia, ¿verdad? Empecé a ser consistente y ya salía 3, 4 días a la semana. En ese entonces era bien difícil conseguir un reloj, ¿verdad? Acá en El Salvador solo existía una marca, pero también no estaba como para el acceso de todo mundo, ¿verdad? Entonces yo corría sin reloj en ese entonces, de repente encontré que habían relojes, ¿verdad? Me compré uno y ya descubrí por medio de una aplicación que podía correr, que ya corría 6 kilómetros. Y eso para mí fue como que, puedo correr 6 kilómetros. ¡Wow! Y dice uno, ¡qué éxito! Y te quedas con eso como que a dónde puedes llegar. De ahí un amigo me invitó a una carrera, yo no sabía nada de esto. Y un amigo me dijo, mira, hay una carrera de 10 kilómetros que se corre de noche. Y fui, me inscribí y me encantó. Esa fue mi primera carrera, fue en el 2012. Lo que me encantó, aparte que corrí mis primeros 10 kilómetros, fue que quizás eran unas 500 personas. Sí. Entonces, esa energía de esa gente te contagia. O sea, que la alegría de que te saludan sin conocerte, de ir vas haciendo amigos y vas haciendo también grupitos que te aceptan, ¿verdad? Y te van dando como, mira, esos zapatos no son para correr, ya te van dando consejos. Y ahí comencé, ¿verdad? Pasé 1 año y medio corriendo asfalto, perdón. Hasta que llegaste a la montaña. Hasta que llegué a la montaña. Tenía este mismo amigo que siempre me decía, mira, vamos a la montaña. Y yo en ese entonces trabajaba sábados. Y yo le decía, no puedo. Yo le decía, no puedo. ¿Cómo no? Si puedes, levántate más temprano, ¿verdad? Okay. Entonces pasó como 6 meses que me invitó como 3 veces. No fui. Después yo le escribí, mira, ¿cuándo vamos a correr montaña? Y fui un sábado. Me recuerdo que corrí como 16 kilómetros de montaña y me encantó. Me encantó y sentí una conexión y ahí fue donde nació como el amor por este deporte, ¿verdad? Fue en el 2012 y ahí me quedé. O sea, siempre, a mí me gusta correr asfalto, he hecho maratones de asfalto, pero la montaña es muy diferente, ¿verdad? Yo siento que te conectas bastante contigo mismo y con ella. Digamos, de todas las carreras que tú has hecho, Héctor, ¿cuál ha sido la que te ha dejado sensaciones más felices? Yo sé que es bien difícil catalogar las experiencias, sí, pero ¿cuál ha sido tu carrera más feliz? Y yo creo que todas, a pesar que estas carreras son como una montaña rusa, ¿verdad? Claro. Las carreras largas, estás feliz, o sea, es un vaivén de emociones, o sea, estás arriba, estás abajo. Y yo creo que la vida sí es, ¿verdad? O sea, cuando estás arriba todos somos felices, pero cuando estás abajo, yo le digo a la gente, nadie se entrena para estar abajo. Por supuesto. Y es lo más duro, la caída es la más dura. Entonces, pero al final igual se disfruta, subís, bajás, subís, emociones, llorás, reís, recordás. Corriendo largo he tenido tantos recuerdos que estaban guardados que ni sabía que estaban ahí. Entonces, cada carrera tiene su peculiaridad, pero yo creo que de las que más he disfrutado quizás ha sido por el lugar, por el clima, por el ambiente, es en Francia. He ido 3 veces a correr a Francia y es una locura, es una locura, es un evento que se corre una vez al año, es una semana entera de carreras y la carrera como la ícono son las 100 millas, son 170 kilómetros que dan la vuelta al Mont Blanc. Entonces tenés un tiempo de 46 horas 30 para terminarla. Y quedas impactado, o sea, de las maravillas que ves, ¿verdad? Que te cruzas de repente con señores de las montañas, los alces, todas esas cosas, pasas cascadas de hielo a lo lejos, las ves, glaciares que se están derritiendo y pasan los ríos donde tú estás cruzando la carrera. Wow. Y el apoyo de las comunidades es exagerado, ¿verdad? Creo que la que más he disfrutado fue el año pasado, los 170 kilómetros de esta carrera, ¿verdad? Porque a pesar que siempre tienes como tus bajones, a lo que me refiero a estar abajo, siempre la carrera la disfrutas al máximo. Entonces, para mí, creo que esa ha sido esa. La más feliz. Sí, es que es demasiadas emociones. Ahora, ¿cuál ha sido, tú me dices, la cumbre más difícil que has conquistado? Es decir, ¿cuáles son los retos, esos problemas, esas dificultades que uno encuentra? Sí. Cuando se encuentra uno corriendo en medio de la naturaleza y obviamente uno puede llegar a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, quizás yo he decidido hace 2 años y medio empezar a correr más largo y empezar a hacer carreras de 100 millas. Ahorita llevo 3 de 100 millas. Y yo le digo a la gente, o sea, correr un maratón lo puede hacer cualquier persona si se entrena y de verdad lo quiere hacer. Correr una ultramaratón de 50 kilómetros igual, pero ya después de 50 para arriba, de 80 kilómetros hasta 100, sí. Es muy difícil entrenarte. Primero tienes que tener mucho tiempo.
porque puedes pasar un sábado 10 horas, 8 horas, 12 horas fuera de casa, ¿verdad? Entrenándote. Entonces, cuando yo di el salto a las 100 millas, fue como que en la cumbre más alta que ahorita he podido alcanzar, si lo vemos así. Sí. La preparación está, pero el punto es que en esas carreras son tan largas que nunca sabes si vas a alcanzar esa cumbre. Uh-huh. Entonces, yo escuchaba a un entrenador el año pasado decir que cuando uno de sus alumnos, sus pupilos, va a correr 100 millas, él les dice, vas a intentar correrlas, porque no sabes si vas a terminarla. Entonces, quizás como el aprendizaje más grande que he tenido de estas carreras ha sido 180 kilómetros que corrí en octubre del 2022 en México. Nunca había corrido tan largo y con climas tan variantes, ¿verdad? Porque en la noche frío, no tanto, pero digamos 14 grados y después al día tenés 36 grados. Y esos microclimas, esos cambios te afectan bastante, y aparte que vas luchando con muchos pensamientos. Y tal vez no negativos, sino que quieres descansar, que estás cansado, que mejor me cuesto en una piedra, que aquí tal vez duermo. Fue la primera vez y ha sido la única vez que también he alucinado. Entonces, ¿en qué sentido? Como digamos, si entendemos biológicamente esto, el cuerpo te pide descansar. Sí, claro, y tú lo estás privando, porque estas carreras salen normalmente a las 6 de la tarde del viernes para terminar domingo al mediodía. Entonces, yo había leído, y hay muchas historias, ¿verdad?, de gente que yo sigo que alucina cuando corre largo. Sí. Y esa vez me tocó a mí vivirlo por primera vez, y eso es pura fatiga. O sea, estás tan fatigado física y mentalmente que empezás a alucinar, empezás a hablar solo, uh-huh. Empezás a ver personas, ¿verdad? Entonces... ¿Qué veías tú, si se puede contar? Sí, o sea, es decir, claro. Contanos tu experiencia un poco. Sí, lo he contado un par de veces y la verdad que me encantó llegar a vivirlo porque sabía que estaba fatigado. Entonces, la primera vez fue ahí como el kilómetro, creo que 120, porque estas carreras comienzan como del 120 para allá. Uh-huh. O sea, ahí comienza ya mucha fatiga, posiblemente ya llevas, la segunda noche te cae, ¿verdad?, sin dormir. Entonces, la primera alucinación que tuve fue en una subida en una calle ancha de tierra, kilómetro como 120, y ya eran como las 6 de la tarde, la segunda noche, estaba cayendo. Y vi como que había una señora que estaba como en una pila o un lavadero. Sí. Y sí, yo escuchaba la música porque ya estaba llegando a un punto de abasto. Entonces, dije, ya estoy llegando al punto de abasto, hay una señora, le voy a pedir agua. Y cuando llegué era como un árbol y como un cerco. Y yo me quedé, wow, estoy alucinando. En ese momento te diste cuenta. Sí, me di cuenta que estaba alucinando. Pero mientras la veías lejos, tú decías, voy donde la señora. Y eso me daba ánimos, porque claro, ya sabía, escuchaba la música quizás como a 2 kilómetros y ver a alguien, decía, estoy dentro de una comunidad, porque eso es lo otro. Estas carreras son tan largas y en estos países que son tan grandes que pasas muchas horas sin ver personas. Sí. De ahí como quizás, y fue después, como a los 15 minutos después, que ya estaba cerca del punto de abasto, vi que estaba un chavo como en una... tenía la moto parqueada y él estaba acostado en la moto. Entonces yo pensé que estaba tomado y dije, este chavo, ¿qué está haciendo acostado en la moto? Uh-huh. Así de lado. Y cuando ya era un tronco. Cuando ya llegué cerca, ¿verdad? Era un tronco y dije, otra alucinación. Para mí fue como que también un punto bien importante porque dije, sí, es cierto lo que cuentan. Lo que tú has leído. Ajá, entonces al final creo que ha sido como la carrera esta como, no de las que más he sufrido, ¿verdad? Pero sí de las que más he aprendido. Digamos en el sentido de la parte de cómo manejar, tú dices, mucha gente llegará a pensar, ¿por qué hacer esto que a veces nos lleva a situaciones tan incómodas? ¿Cómo tú encuentras esa inspiración para poder dar un paso más? Porque tú siempre dices, dar un paso más. Sí. Yo me recuerdo la primera vez que corrí mis 50 kilómetros, ahí había una carrera siempre de 80. Nosotros salíamos 2 horas después de ellos, algo así. Y yo vi salir a los de 80 y yo dije, ¿cómo es posible que puedan correr 80 kilómetros, verdad? Entonces, dije, el otro año voy a estar aquí. Y cabal, lo hice. Entonces, yo siempre he tenido como la fijación de, si me pongo una meta, la quiero lograr y si es posible hacer un poco más, lo hago. Entonces, la larga distancia en sí te reta bastante a seguir siempre dando un paso más. Y con los años descubrís que es un deporte... Físicamente tienes que estar bien, ¿verdad? Cuidarte, todo lo demás, pero mentalmente tienes que ser una torre fuerte. O sea, estos deportes son para mente fuertes. Entonces, a lo largo de los años,
también he descubierto que si alguien no logra mantener sus pensamientos, no logra terminar las carreras, no logra entrenar, ¿verdad? Porque imagínate levantarte, poner la alarma a las 12 de la noche para salir a la 1 de la madrugada de la casa. Eso es muy duro para la mayoría de todos nosotros, incluyéndome. O sea, no les voy a decir que es fácil, pero al final el dar un paso más viene desde muy atrás, desde querer hacer las cosas. Y luego, ya estando adentro, el enfoque que tengas en cruzar la meta es la que te va a ayudar a mantener, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos comenzando año, todo el mundo quiere perder peso, todo el mundo quiere ir al gimnasio, quiere comenzar a correr, pero 3 meses después esa emoción se va perdiendo y muchas cosas más te van absorbiendo. Tal vez te enfermaste, te cayó una gripe y fue excusa para no continuar. Entonces yo le llamo a eso como el confort es una mentira. Entonces tienes que salir un poco más, aguantar sol. O sea, hace mucho calor, ahora 30 grados al mediodía y todo el mundo queremos estar en aire acondicionado, pero no te va a caer mal si sales y caminas 1 hora dentro del sol. El sol te ayuda, te da vida. Sí. O sea, con las carreras largas que yo hago, cuando sale el sol para todos los que corremos es como otro día y nos da vida. Entonces, al final, dar un paso más y saber realmente el enfoque de lo que quieres lograr es lo que te mantiene en pie. O sea, es lo que te hace llegar a la meta. ¿Cómo tú te fortaleces mentalmente? Tú hablas mucho de fuerza mental. ¿Cómo has logrado construir este mindset en tu forma de entrenar y en tu forma de vivir? Primero, buscar la motivación. Eso es bien importante. Por ejemplo, yo ya tengo mis objetivos de este año, ¿verdad? Los hago siempre como en octubre, noviembre, diciembre. Mis objetivos deportivos, ¿verdad? Pero antes también le digo a la gente, están los personales, porque lo deportivo es quizás como la 4ª prioridad que tengas, o puede ser que no sea prioridad, pero sí un estilo de vida. Entonces, lo importante es como mantener la motivación, y yo lo que hago es, si hago una carrera en julio, empiezo a buscar toda información, ¿verdad? Videos, reseñas, gente que ya la corrió. Si conozco a alguien que ya la corrió, le empiezo a preguntar, mira, ¿qué tal el clima? ¿Cómo es? Y eso me mantiene ocupada la mente y se hace más fácil poder salir a entrenar. Entonces, al final es como tratar de mantener la motivación, aunque hayan días que no te quieras levantar, ¿verdad? O sea, yo le digo a la gente, entrena aunque no tengas ganas, pero entrena. Porque si no, es bien fácil caer en la comodidad y al segundo día vas a seguir otra vez, mejor me quedo en la cama, está rico el clima, o mejor me quedo viendo mi programa favorito, qué sé yo. Entonces, al final es el tema de la fortaleza mental. Te va a venir bastante qué tan motivado estés también. También cuenta bastante mirarte a futuro, ¿verdad? ¿Cómo te ves? Porque mira, si tú ves cruzándote la meta, entonces es bien raro que te vayas a quebrar en ese proceso. O sea, es bien raro porque tu enfoque siempre va a estar ahí. Entonces, sí es difícil a veces porque te puede caer una lesión. Si hablamos de deporte, ¿verdad? Te puedes lesionar, puedes pasar 2, 3 semanas sin practicar deporte, pero al final es como lograr superar esos obstáculos con la motivación que te va a hacer llegar a esa meta, pues. Claro, entonces la principal idea sería tener claro este objetivo, es decir, la motivación, las cosas que te están impulsando, recordarte diariamente todas estas cosas que te están impulsando hacia tu objetivo y recordártelo todos los días también. Claro, y siempre va a haber una meta más que alcanzar, es que ese es lo chivo. Si tú viste que ya lograste ir 1 hora al gimnasio 3 veces a la semana, entonces por un mes lo vas a hacer y quizás después vas a meter otro día. Porque dices, sí, ya lo puedo lograr. O si levantabas 30 libras, ahora puedes levantar 35. Sí. O una más. O sea, eso ya es ganancia. Entonces, eso te va a ayudar a seguirte todavía motivando. Y quizás buscar como también retos deportivos como a mediano plazo. O sea, yo estoy, por ejemplo, 4 años, este va a ser mi 4º año, en un proceso de clasificación a una carrera en Estados Unidos. Y he sido rechazado 3 años. Entonces, para estar ahí, tengo que volver a hacer carreras de ellos este año. Entonces, a los 7 años más o menos ya quedas, o sea, si no quedas entre los primeros, ¿verdad? Pero ya quedas a los 7 años, entonces yo tengo todavía 4 años más de aprendizaje con esa carrera y eso me va a hacer que siga motivado entrenando para poder estar ahí. Héctor, me impresiona mucho porque, bueno, tú ya tienes como muy seteado tu camino, tus objetivos, pero digamos yo creo que tiene mucho que ver con creer en uno mismo. Tú crees en que tú lo puedes hacer porque tú mismo te has probado a lo largo de todas tus experiencias
que tienes la capacidad, que tienes el temple mental y físico para hacerlo. Pero ¿qué puedes decirle tú a una persona que no cree o que le cuesta trabajo creer en sí mismo? A veces ni nosotros mismos creemos que podemos hacer las cosas. ¿De dónde sacamos esta fuerza? Así que tenemos que descubrir nuestro verdadero potencial. Y eso muchas veces tenemos que caer bien bajo, ¿verdad? Para poderlo descubrir, aunque yo no comparto esa parte. Pero sí sucede, ¿verdad? Que tenés que tocar el suelo, como dicen, para poder descubrir tu verdadero potencial. Pero, por ejemplo, en el running, eso me gusta a mí de la gente que cuando descubro que empezaron a correr, porque empezaron caminando para bajar de peso, como yo lo hice y como la mayoría, si no es que toda la gente que empezó a correr así por estilo de vida. Luego te diste cuenta que podías correr 1 kilómetro, después 5, después 10, después 21. Pero el tema es como saber también que vas a tener en ese proceso momentos difíciles, como en la vida, ¿verdad? Como en la vida. Entonces, es como no desfallecer, ¿verdad? Y buscar las formas que te hagan ver que puedes creer en ti. O sea, el tema de la seguridad en las personas es muy importante, ¿verdad? Saber lo que quieres, saber para dónde vas, y eso solo lo vas a saber tú, porque las personas de fuera te ven. Sí. Y te pueden motivar, ¿verdad? Pero por dentro solo tú sabes, ¿verdad? Pero tienes que creer en ti y eso solo lo vas a hacer desbloqueando esos pequeños problemas mentales que tal vez todos nos puede suceder. ¿Y te has planteado alguna vez con todas estas situaciones? Yo recuerdo que una vez tú me comentaste de la vez que corrías, atravesabas todo El Salvador. Parece que era en una sola jornada y que desde Chalatenango, sí, pasando por El Salvador del mundo, y te sucedió algo de comer unas naranjas. O sea, uno en ese momento, hay tantas cosas que te pueden haber sucedido. ¿Alguna vez te has planteado abandonar de por sí el deporte o abandonar la corrida de estas ultramaratones, o decir lo quiero tirar todo, o algún problema que tú hayas tenido que superar en esas circunstancias? Sí. Abandonar el deporte es como bien difícil, ¿verdad? Porque al final cuando practicamos un deporte liberamos endorfinas, ¿verdad? Que nos da felicidad. Pero sí pienso como, por ejemplo, tengo ahí como mapeado que a los 55 años, yo tengo 44, como ahí por los 55 sí ya va a ir todo cambiando, ¿verdad? Menos carreras, tal vez carreras más largas. El cuerpo también ya no te va a dar mucho para poder estarte todos los días levantando y correr demasiado, ¿verdad? Todo eso. Pero en el camino que he tenido sí me ha tocado abandonar. Y eso es normal, ¿verdad? Y es lo que le cuesta bastante a la gente, porque muchas veces le tenemos miedo al fracaso. Sí. Entonces, pero quizás no tanto al fracaso, sino que al miedo al que dirán. O sea, porque como ahora todo es muchas redes sociales desde hace muchos años, la gente tiene la vista puesta en ti y muchas veces haces algo para los otros, no para ti. Entonces yo le digo a la gente, tenés que hacerlo para ti. O sea, tenés que hacerlo porque realmente te llamó la atención. Entonces, sí he tenido 3 carreras que me ha tocado abandonar. Y sí han sido como, en esa parte yo soy bien sensato. Digo, hasta aquí llego, no puedo más. O sea, tengo un amigo que tiene una frase, a mí no me pagan por esto, ¿verdad? Entonces me doy la vuelta y regreso a casa. Y me ha pasado, ¿verdad? Y realmente no me he desmotivado. ¿Por qué? Porque he tratado, siempre después de una carrera, yo evalúo qué fue lo que hice bien y qué es lo que tengo que mejorar para la siguiente. Entonces, es normal, ¿verdad? Que tal vez sintamos este año que está comenzando con mitad del año desfallecer, que ya no quiero el trabajo que tenía ahorita, ¿verdad? Que ya no voy al gimnasio, que ya no voy a correr o el deporte que practico. Es normal, porque nos cansamos, no somos máquinas, ¿verdad? Entonces, igual en el deporte he descubierto que físicamente todos tenemos límites. Y yo he encontrado mis límites corriendo, ¿verdad? Entonces, esos límites físicos son los que te detienen a veces y te toca abandonar. Abandoné, mi primera vez fue una carrera de 100 kilómetros que llegué hasta como al 40 y no estaba bien de salud y aún así decidí hacerla. Ahí comprendí que una gripe, por muy pequeña que sea, tenés que respetar ese proceso y tenés que quedarte en la casa. Descansar. Sí, descansar, porque la pasé mal y el proceso de recuperación fue como de 1 mes, que hasta estuve cerca de neumonía, pulmonía, cosas de esas, pues, o sea, llevé mi cuerpo bastante al límite. Esa fue mi primera vez. La segunda vez fue en México, ¿verdad? En una carrera de 160 kilómetros, que igual iba en segundo lugar, pero no había mucho seguimiento del organizador y dije, no voy a poner en riesgo mi vida hasta aquí llego. Entonces, hasta ahí llegué. O sea, tú estabas en un punto en el que si continuabas,
ya tu integridad física corría peligro. Sí, entonces yo creo que al final estas carreras también te enseñan, porque te preparas mejor, ¿verdad? Y decís, bueno, voy a ver la organización, qué tan buena es y me va a cuidar, porque yo cuando corro largo, yo lo que necesito es que me cuiden. Sí. Que la organización me diga, mira, en tal punto van a haber tantos doctores, va a haber staff médico, va a haber comida, etcétera. Esas son las cosas que uno valora. Y el año pasado me fui a correr a California, otra de 100 millas, y la carrera esta, el clima es muy bueno para poder correrla porque se corre entre 8 y 16 grados. Pero la semana que fuimos, porque fuimos con otros salvadoreños, hubo una semana de ola de calor y corrimos como entre 34, 36 grados y salimos a las 9 de la mañana y fue la primera vez que sufrí demasiado golpes de calor. Golpes de calor y me quedé en el kilómetro 60, hasta ahí llegué y sí no podía continuar. O sea, ¿Qué sentías tú en ese momento? Empecé como desde el 30, ¿verdad? A sentir problemas y 30 kilómetros, o sea, yo los hago un viernes, por decir algo, pues estoy bien acostumbrado. 30 kilómetros son del día. Sí, ya. Exacto, y me venía cuidando, hidratándome con sales, comiendo, pero el clima es seco en la zona, es bastante seco. ¿Sentías que te faltaba el aire o te dolía la cabeza? No, cuando te da insolación son como mareos. Cuando te da golpes de calor vienen mareos, empiezan contracciones musculares hasta en la espalda. Cuando intentaba bracear, la espalda es contraída. Y luché hasta el 40, del 40 al 50 me sentí bien porque había más sombra. Sí. Y dije, no, pues puedo continuar. Pero del 50 al 60 otra vez en la parte que ya más sol, entonces fue que mi cuerpo se bloqueó. O sea, calambres, o sea, y no era deshidratación. Lo más difícil yo veo que es luchar con la insolación, porque la hidratación yo la manejo con los años muy bien. Sí. Entonces en el 60, ahí era punto de que dije, ya no puedo, ¿verdad? No tengo que abandonar. Y me tocó regresar al punto de abasto, que eran como 2 kilómetros, y ya cuando venía bajando el cuerpo se me bloqueó. O sea, la pierna derecha totalmente cruzada. O sea, no pasé como, 2 minutos que no podía caminar. Entonces ahí comprendes que realmente el cuerpo sí tiene límites. Sí, hay límites. O sea, los límites mentales te los pones tú, pero lo físico siempre lo vas a encontrar. Entonces, tener cuidado también, ¿verdad? Pues si estás iniciándote con el deporte, de llevar siempre de manera progresiva. Yo tengo años en esto y posiblemente me va a volver a pasar. O sea, es el tema de insolación, deshidratación, qué sé yo. Pero si alguien está iniciando, que lo haga siempre de una manera progresiva y todo a su tiempo, pues. O sea, con el tiempo va a lograr bajar de peso las libras que quiere, correr los kilómetros que quiera o cualquier cosa que se quiera proponer en el deporte. ¿Cuál ha sido la lección o de las lecciones que quisieras compartir con la gente de que mayor utilidad pueden tener para cualquiera que nos esté escuchando? Sea deportista o no, lección de vida que te ha dejado correr tantos kilómetros. Quizás de las cosas que puedo compartir es como nunca dar nada por perdido. O sea, eso es bien, bien importante. Por muy mal que estés, ¿verdad? Por muy desanimado que te sientas, levántate y yo le digo a la gente, si la solución la tienes tú, o sea, hazla. Si no, no hay problema, no es tuyo, no es tu problema. Entonces, quizás esa filosofía a mí me mantiene siempre como bien motivado, porque problemas van a haber, pero si tú te enfocas solo en los problemas, tu vida va a estar llena de problemas, claro. ¿Verdad? Que nos quejamos por todo también, como dejar esa quejadera. Que frío, que calor, que sol, que no llueve, que esto y lo otro. Sí, eso no lo controla uno. Sí, entonces al final es como seguir tu propio camino, ¿verdad? Y siempre tener como en mente el legado, o sea, ¿por qué quieres que te recuerden, verdad? Eso es muy, muy importante. O sea, creo que con los años uno va aprendiendo tantas en la vida, pero pocas veces pensamos, ¿por qué quiero que me recuerden? Esa es como decir, quiero que recuerden a Héctor como... Fíjense que no como corredor, sino que quisiera que me recordaran por quizás, yo soy coach y a mí me gusta enseñar y me gustaría que me recordaran por lo que yo enseñé. Ah, muy bien, por todas tus enseñanzas. Sí, no por corredor. Ok, excelente, eso es muy bueno saberlo. Bueno, Héctor, y para las personas que deseen contactarte, seguirte en redes sociales, algo que me encanta de internet es que no solamente nos van a escuchar en el país, sino que cualquier persona que esté buscando este tipo de contenido puede encontrarte. ¿Cómo le seguimos la pista, Héctor? ¿Cómo nos contactamos contigo? Sí, claro. En redes sociales aparezco como Héctor Fuentes, ¿verdad? En Instagram, más que todo, Héctor Fuentes SV. De ahí tengo mi programa de entrenos, ¿verdad? Entreno personas desde el finales del 2017, que se llama ATP Run,
que no es a todo pulmón, porque un amigo eso me dice a todo pulmón, pero no, el ATP es una molécula que genera energía celular al cuerpo, entonces por eso el nombre. También encuentran ATP en redes sociales y también ahí con emprendimiento de Cayahuanca Outdoor, que es una tienda, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con productos para hiking, para trail running, para montañismo, también en redes sociales. Ahí está Héctor Fuentes. Me encanta. Héctor, a seguir inspirando entonces y enseñándonos. Sí, claro. Y el año está comenzando y hay tantas cosas por hacer. Siempre es como lo mejor que yo le digo a la gente, anótalo, ¿verdad? Lo que quieras lograr, ¿verdad? Y programarte, porque la programación es la que ahí comienza todo, y luego motivarte y encontrar como ese motivo también, ¿verdad? Porque al final solo pasamos los días, pasamos las semanas y sin motivo. Claro, entonces encontrar esa motivación te da como una razón de vivir, sí, como un porqué. Te mantiene. Entonces, por ejemplo, yo le digo a la gente y le aconsejo, si haces deporte, escoge un objetivo A para este año, ¿verdad? Déjalo para fin de año. No lo dejé los primeros 3 meses, porque es mentira. Los primeros 3 meses te vas a estresar, tu cuerpo no va a resistir, ¿verdad? Tal vez ni vas a lograr ir a cumplir ese objetivo. Entonces, si tú tienes un objetivo principal para este año, entonces déjalo para finales. Y escríbelo, ¿verdad? Y quiero hacer tal cosa, y déjalo para finales de año. Y luego ten objetivos secundarios, ¿verdad? Que te van a ayudar a llegar en un mejor nivel a ese objetivo principal. Y por supuesto tener un plan B o hasta C, porque también en el camino vas a encontrar cosas que no estaban escritas, ¿verdad? Y que no sabías que iba a pasar eso, para que así no tengamos ninguna sorpresa. Es como tratar de ver todos los supuestos que podamos pasar, ¿verdad? Y estar preparado para a recibir lo que venga. Sí, claro. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación, un gusto. A seguir corriendo.